Luisa Picarreta, el Señor le explica que padeció 3 pasiones en toda su vida y que la más dolorosa fue la que él llamó la pasión del amor. Esta pasión consistió en retribuir a Dios en amor en cada acto que Adán dejó adeudado por no tener el don de la divina voluntad. Con el don de la divina voluntad, en cada acto se ha de cerrar una vida divina que contiene la plenitud del amor divino. Pues Jesús en toda su vida sufrió esta, vamos a decir, ausencia de amor, tomar todo esto sobre sí para rehacerlo y vivir la vida de cada ser humano como se tenía que haber vivido. Y de ahí que él dice que ya está todo hecho, que estos actos los tiene en su humanidad suspendidos y que está esperando que las criaturas entren para tomarlo. Y le explica, aunque sin embargo, que es la razón por la cual voy a leer esto, que esta pasión, como dije antes, era la más dolorosa. Pero en María Valtorta hay unas anotaciones donde yo creo que se puntualiza más cómo compaginar la humanidad de Jesús con su divinidad. Cómo es que Jesús era verdadero hombre y al mismo tiempo verdadero Dios. Si se arroja luz sobre estos 2 puntos, tal vez podemos comprender mejor lo que es esta bendita pasión del amor de Jesús, que como también le dice a Luisa, le crucificó con azotes, con espinas, con todo de luz, pura luz, y que fue la divina voluntad la que le inflige todo esto a Jesús para llegar hasta aquellas partes de su ser donde los hombres no podían llegar. Porque Jesús tenía que ser, pues abarcarnos a todos y por lo tanto en todo su ser no dejar nada, en todo su ser que no hubiera sido pues crucificado, mortificado, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces voy a leer lo que María Valtorta, Jesús le explica a María Valtorta sobre su humanidad y su divinidad y lo que conlleva el vivir separado de Dios para poder rehacernos a nosotros. Antes de leer sobre su divinidad, vamos primero a ver la parte externa de Jesús, su humanidad. Bueno, no solo externa, también cómo vive Él nuestra vida, en la vida en la tierra, desde su naturaleza humana. Yo simplemente voy a leer lo que la persona que ha escrito este artículo intercala lecturas de María Valtorta. Y repito que arroja mucha luz sobre este aspecto de cómo es posible que Jesús pudiera sufrir, siendo al mismo tiempo Dios, la ausencia de Dios. Y esta persona que escribe puntualiza unas cosas que espero nos ayuden a todos a entender mejor Jesús y su persona y su ser. Y dice así: acerca del alejamiento o abandono espiritual por parte del Padre hacia Jesús, hay que tener en cuenta los siguientes puntos al referirse a Jesús. El Padre jamás abandonó realmente a su Hijo. La divinidad del Hijo jamás abandonó efectivamente su santísima humanidad. El Espíritu Santo jamás se separó realmente del Hijo de Dios hecho hombre. Pero, varios puntos, al haber sido enviado el Hijo de Dios, al haberse hecho como uno de nosotros, al convertirse en nuestra cabeza por su infinito amor, al haber tomado sobre sí nuestros pecados como si hubieran sido los suyos,
Aquí hay lecturas que se anotarán más abajo si alguien las quiere ver, de Isaías 52:13 al 53 y el 12 de Primera de Pedro 2, 21 y 25. Otro punto. Al haberse hecho pecado, según la fuerte expresión paulina de 2 de Corintios 5, 21 y Gálatas 3, del 13 al 14, repito, al haberse hecho pecado, según la fuente de expresión paulina, concentrando en sí todos los sufrimientos espirituales, psíquicos y físicos debido a los pecados de todos los tiempos y de todos los hombres, o sea, por estos puntos anteriores, que por haber sido enviado para hacerse uno de nosotros, por tomar sobre sí y por haberse hecho pecado, dice la persona que escribe, Jesús, en cuanto hombre, experimentó en lo íntimo de su ser el abandono divino. El Padre, cuanto más se acercaba la hora en que su Hijo, Dios como Él, pero verdadero hombre y víctima por los pecados, le habría hecho saborear con más frecuencia e intensidad cada vez mayores, a excepción del pecado, las debilidades humanas, experimentando una tristeza mortal en el Getsemaní y el abandono horrible en la cruz. Aquí tenemos Romanos 8, capítulo 3, 2 de Corintios 5, 21, Gálatas 3, 13, Hebreos 2, del 17 al 18, del 3 del 14 al 15 y el 5 del 7 al 8. En medio de estas tinieblas espirituales y sensibles, de las que las tinieblas cósmicas no fueron sino imagen y tal vez el efecto, Satanás mantuvo su palabra de tentar una y otra vez al Salvador. Véase Lucas 4:13. Y descargó sobre él, según esta obra valtortiana, la peor de las tentaciones, la de la desesperación, la que Jesús venció, como ya había vencido las del desierto y otras tantas. Por esto Jesús apreció el consuelo angelical de Lucas 22:43 e intensificó su oración, también en el 44. Y según esta obra, habría aún pedido y agradecido que sus más íntimos se hubieran asociado a su obediente súplica a su eterno Padre. Estas tres notas hallan, a su vez, confirmación, entre otros, en estos textos de la obra de María Valtorta. En el episodio 9.603 y 454, el escrito del 15 de febrero de 1944, de la obra El Evangelio como me ha sido revelado, donde Jesús nos explica en qué consiste este alejamiento del Padre. Cuanto más se acercaba la hora de la expiación, tanto más sentía que mi Padre se alejaba. Mi humanidad se sentía menos sostenida por la divinidad, al sentir que el Padre se alejaba de ella, y de este modo sufría lo indecible. Cuando Dios se aleja se siente terror, un agarrarse a la vida, y abatimiento, y cansancio, y tedio. Cuanto más profundo es este alejamiento, tanto mayores son las consecuencias. Cuando es total, se siente la desesperación. Y cuanto más uno, por un decreto de Dios, prueba este alejamiento sin haberlo merecido, sufre mucho más, porque el alma siente esta separación como cuando una carne viva siente la separación de un miembro. Es un estupor doloroso, desalentador, que el que no lo ha experimentado no lo comprende.
En el dictado 44-269, escrito del 16 de marzo de 1944, de los cuadernos del 44, donde Jesús nos explica qué significa estar ausente del cielo. Y dice: oh alegría la de estar fuera del mundo, alegría de estar donde se encuentra Dios. Cuando una vez que exhalé el Espíritu pude tornar al Padre, gusté una beatitud cual desde la eternidad jamás la había probado. Y la misma perdura, porque sé ahora qué signifique estar ausente del cielo, estar separado de Dios. Experimenté en mí todas las experiencias a fin de poder defenderos ante el Altísimo. Mas, en verdad os digo que mi propia beatitud será la vuestra cuando estéis aquí conmigo, fuera del exilio, al lado del Padre, en la patria del amor. Del amor, hijos, allí donde ya no hay llanto ni terror. Ahora, a modo de muestra, leeré un capítulo del libro de Cielo a la sierva de Dios Luisa Picarreta en el libro 20, en el capítulo 40, donde Jesús le explica, y así nos hacemos una idea, lo que él sintió, lo que él vivió o las penas que experimentó en el seno de la Virgen, en el seno materno. Porque esta fue así toda su vida. Dice Luisa, eso de diciembre 24, 1926. Me sentía toda en ansia porque mi dulce Jesús no venía, pero mientras deliraba, decía desatinos y en la fuerza de mi dolor repetía siempre: Jesús, ¿cómo has cambiado? Jamás hubiera creído que llegarías a privarme tan largamente de ti. Pero mientras desahogaba mi dolor, el dulce Jesús ha venido como pequeño niño y arrojándose en mis brazos me ha dicho: hija mía, dime, ¿y tú has cambiado? ¿Amas tal vez a algún otro? ¿No quieres hacer más mi voluntad? Estas preguntas de Jesús me tocaron a lo vivo y disgustada he dicho: Jesús, ¿qué quieres decir con esto? No he cambiado, ni amo ni conozco otro amor, y amo más bien morir antes que no hacer tu santísima voluntad. Y Jesús dulcemente ha agregado: así que no has cambiado. Y bien, hija mía, si no has cambiado tú, que tienes una naturaleza sujeta a cambiarse, ¿podría cambiar yo, que soy el irremovible? Tu Jesús no cambia, estate segura de eso, ni puede cambiarse. Yo he quedado confundida y no supe qué decir, y él, todo bondad, ha agregado: ¿quieres ver cómo estaba en el seno de mi mamá soberana y lo que en él sufría? Ahora, mientras esto decía, se ha puesto dentro de mí, en medio de mi pecho, extendido, en un estado de perfecta inmovilidad. Sus piecitos y manitas estaban tan tiesos e inmóviles que daban piedad. Le faltaba el espacio para moverse, para abrir los ojos, para respirar libremente. Y lo que más desgarraba era verlo en acto de morir continuamente. Qué pena ver morir a mi pequeño Jesús. Yo me sentía puesto junto a él, en el mismo estado de inmovilidad. Entonces, después de algún tiempo, el niñito Jesús, estrechándome así, me ha dicho: hija mía, mi estado en el seno materno fue dolorosísimo. Mi pequeña humanidad tenía el uso perfecto de razón y de sabiduría infinita. Por lo tanto, desde el primer instante de mi concepción, comprendía todo mi estado doloroso.
la oscuridad de la cárcel materna. No tenía ni siquiera un hueco por donde entrara un poco de luz. Qué larga noche de 9 meses. La estrechez del lugar que me obligaba a una perfecta inmovilidad, siempre en silencio. No me era dado gemir ni sollozar para desahogar mi dolor. Cuántas lágrimas no derramé en el sagrario del seno de mi mamá, sin hacer el mínimo movimiento. Y esto era nada. Mi pequeña humanidad había tomado el empeño de morir tantas veces para satisfacer a la divina justicia, por cuantas veces las criaturas habían hecho morir la voluntad divina en ellas, haciendo la gran afrenta de dar vida a la voluntad humana, haciendo morir en ellas una voluntad divina. Oh, cómo me costaron estas muertes, morir y vivir, vivir y morir. Para mí fue la pena más desgarradora y continua, mucho más que mi divinidad, si bien era conmigo una sola cosa e inseparable de mí. Al recibir de mí estas satisfacciones, se ponía en actitud de justicia. Y si bien mi humanidad era santa, y también era la lamparita delante al sol inmenso de mi divinidad, yo sentía todo el peso de las satisfacciones que debía dar a este sol divino y la pena de la decaída humanidad que en mí debía resurgir a costa de tantas muertes mías. Fue el rechazar la voluntad divina, dando vida a la propia, lo que formó la ruina de la humanidad decaída. Y yo debía tener en este estado de muerte continua a mi humanidad y voluntad humana para hacer que la voluntad divina tuviera vida continua en mí, para extender ahí su reino. Desde que fui concebido, yo pensaba y me ocupaba en extender el reino del Fiat Supremo en mi humanidad, a costa de no dar vida a mi voluntad humana, para hacer resurgir a la humanidad decaída, a fin de que fundado en mí este reino, preparase las gracias, las cosas necesarias, las penas, las satisfacciones que se necesitaban para hacerlo conocer y fundarlo en medio de las criaturas. Entonces se vislumbra, se atisba unos sufrimientos que son inconcebibles e incomprensibles a la mente humana. En esta humanidad santísima, ¿cómo pudo, teniendo esta unión hipostática de la que leeremos a continuación, cómo pudo Jesús sufrir cuando dice muertes? Pues la muerte es la ausencia de Dios. Pues se colige, se entiende que esta muerte, si acaso incluso hasta física, que no podemos entenderlo, para revivir, en Jesús significó, entrañó y comprendió la ausencia total de Dios en los actos, para Él experimentarlo, experimentar eso, que no nos hacemos una idea. Bueno, pues hasta aquí un poco el aspecto que María Valtorta, o Jesús a María le explica, lo que era su parte, su aspecto humano, viviendo lo que significa haber venido para satisfacer al Padre, para pagar esa deuda de amor que en cada acto tenía que la criatura haber pagado. Y como la criatura jamás podía haber pagado
amor por amor, pero amor divino, no humano, como no lo contenía en ella, tuvo que venir el Verbo, encarnarse, que por cierto lo hizo de 1000 amores, y en su humanidad satisfacer completamente y darle al Padre todo el amor que se le debía. Ahora vamos a ver qué es esto de la unión hipostática, que le explica Jesús a María Valtorta. María Valtorta, dice el autor de este artículo, en una copia mecanografiada expone de modo siguiente: el Verbo dejó el seno del Padre, el abrazo recíproco que forma el Espíritu Santo, vino a actuar en la tierra. En el cielo, las otras dos personas contemplaron las obras del Verbo, permaneciendo de todas formas igualmente unidas a Él para fundirse, pensamiento y amor, con la palabra operante en la tierra. Y completa con la observación siguiente: la unión hipostática por la cual el Verbo, existiendo realmente en la carne del Hijo de Dios y de María, no dejó de ser uno con el Padre y por lo tanto con el amor. No dejó de ser el Santo de los santos, porque lo era por su divina naturaleza y lo fue en su naturaleza humana por gracia y por voluntad perfectísimas. De los muchos atributos divinos durante su vida mortal y como Verbo hecho hombre, no perdió, en un cierto sentido, sino la eternidad, pues murió, y su inmensidad, pues estaba limitado en un cuerpo, siempre y solo durante los 33 años en que fue semejante a nosotros, a excepción del pecado. Citamos 2 episodios del Evangelio como me ha sido revelado, el escrito 15 de febrero de 1947, el 9, 567, 110. En este episodio se afirma la unión hipostática, por la cual el Verbo, existiendo realmente en la carne del Hijo de Dios y de María, no dejó de ser uno con el Padre y por lo tanto con el amor. Jesús se expresa así: ahora bien, siendo yo uno con el Padre y con el amor, uno tanto aquí como en el cielo, porque si en mí se hallan las dos naturalezas y Cristo, por su naturaleza humana, y mientras la victoria no le libere de las limitaciones humanas, está en Efraín y no puede estar en otro lugar en ese instante. Como Dios, Verbo de Dios, estoy tanto en el cielo como en la tierra, siendo siempre omnipresente, omnipotente mi divinidad, siendo yo uno con el Padre y el Espíritu Santo. La acusación que has hecho contra mí, la has hecho contra Dios, uno y trino. En otro escrito del 15 de agosto de 1946, en el 7, 474, 297, María Valtorta explica en este episodio que la divinidad, unida siempre, hipostáticamente, a Jesús hombre, no siempre era sensible para el hombre redentor, el cual debía experimentar también ese grandísimo dolor de no poder estar siempre en el Padre. Dice así: no
no se puede, nadie podrá, ni poeta, ni artista, ni pintor. No, no se puede, nadie podrá, ni poeta, ni artista, ni pintor, hacer visible a las gentes esa mirada de Jesús saliendo del abrazo en los éxtasis de Cristo, cuando el incomprensible misterio de la unidad y Trinidad de Dios se renovaba en el Santísimo Corazón de Jesús, del encuentro sensible con la divinidad. Bueno, vuelvo a leer esta frase porque he leído algo que está en paréntesis. Dice, no se puede, nadie podrá, ni poeta, ni artista, ni pintor, hacer visible a la gente esa mirada de Jesús saliendo del abrazo, del encuentro sensible con la divinidad, unida hipostáticamente al hombre siempre, pero no siempre tan profundamente sensible para el hombre que era redentor y que por tanto a sus muchos dolores, a sus muchos anonadamientos, debía añadir este, grandísimo, de no poder estar siempre en el Padre, en el gran torbellino del amor, como estaba en el cielo, omnipotente, libre, jubiloso. La expresión Dios que se separa de Dios, María Valtorta la explica en una copia mecanografiada con la siguiente nota. Aun siendo todavía una cosa con el Padre, el Verbo ya no estaba en el Padre como antes de la encarnación. Y ahora cita 2 episodios de sus escritos, uno del 24 de octubre de 1946. La nota anterior puede valer también para otras afirmaciones análogas, como esta, donde dice Jesús, busco en vosotros una parte de la unión que dejé para unir a los hombres, la unión con el Padre mío en el cielo. Y este otro escrito del 15 de febrero de 1944. Y no ha habido un dolor mayor, dice Jesús, más completo que el mío. Era yo uno, una sola cosa con el Padre. Él me amaba desde la eternidad como solo Dios puede amar. Encontraba en mí sus complacencias, su divina alegría. Yo a mi vez le amaba como solo un Dios puede amar. Y al estar unido con Él, encontraba mi alegría divina. La inefable relación que une Ab Eterno al Padre con el Hijo no puede seros explicada ni siquiera con mi palabra, porque si bien ella es perfecta, vuestra inteligencia no lo es, y no podéis comprender y conocer el profundo misterio de Dios mientras no estéis con Él en el cielo. Entonces, en este apartado de la unión hipostática, ha tocado el autor los 2 puntos, lo que era para Jesús la alegría, el gozo incomprensible para nosotros de esa unión continua, y lo que supuso para él, aquí se ha reflejado, el estar, aunque unido hipostáticamente, ya no era la misma unión, y la separación al tomar sobre sí todas nuestras penas, dolores, castigos, etc., un poco se intuye el desgarro, el dolor también incomprensible para nosotros de esa ausencia de Dios, que a Luisa es lo que él llama la pasión del amor. Ahora se aborda cómo es posible que Jesús, con esta unión hipostática, no tuviera siempre pleno conocimiento y al mismo tiempo como Dios sí lo tuviera. Vamos a escuchar. En el Evangelio, como me ha sido revelado, encontramos las siguientes expresiones de Jesús. No lo sé, no comprendo.
En cuanto a las ignorancias de Jesús, estas expresiones en boca de Jesús recibe como nota en una copia mecanografiada la siguiente explicación de María Valtorta. Cristo, como Dios y como Santo de los santos, penetraba en las conciencias, y de éstas veía y conocía sus escondidos secretos. Introspección perfecta. Como hombre, conocía sólo según el modo humano personas y lugares, cuando el Padre suyo y su propia naturaleza divina no juzgaba útil el conocimiento de los lugares y personas sin preguntar. En el episodio del 2 de noviembre de 1944, de forma análoga, vemos las palabras de Jesús al endemoniado. Ageo, pasa adelante, te lo ordeno. Tiene la siguiente nota de María Valtorta. Aquí, dice María Valtorta, debiendo dar prueba al fariseo de su omnisciencia divina, llama por su nombre al desconocido Ageo, del que sabe que está endemoniado, mientras en la página precedente como hombre había dicho al fariseo, no sé quién eres. El escrito del 6 de mayo de 1945, en otro episodio, a propósito de una serie de preguntas que Jesús hace a Analía, que eso es uno de los personajes de la obra magna, una nota mecanografiada de María Valtorta explica: Jesús sabía y recordaba todo lo referente a Analía, pero quería que las almas se abrieran con la máxima libertad y confianza. Esta nota explicativa de María Valtorta halla a su vez confirmación, entre otros, en estos textos de los siguientes episodios. Por ejemplo, el 3 de enero de 1945, donde Jesús le pregunta a Judas Iscariote, si jamás has pecado, ¿cómo puedes juzgar a los pecadores? Perdón, es una pregunta de Jesús, de Judas a Jesús. Y Jesús responde, soy hombre y soy el Hijo de Dios. Cuanto pudiese ignorar como hombre y juzgar mal, conozco y juzgo como Hijo de Dios. De estas palabras de Jesús se deduce que Jesús, sólo cuando reputaba necesario y útil, daba muestras de su divinidad. Sin embargo, la ocultaba casi siempre bajo el velo de su humanidad, comportándose, preguntando, hablando, dejándose tratar como si fuera puro hombre. El 20 de julio de 1945, Judas Tadeo dice a Jesús, parece como si cada cosa sucediese a sabiendas de lo que va a venir. Mira que encontrarnos precisamente allí, con retraso por causa de mi caída junto a aquellas mujeres cargadas de joyas, con esos pastores de buenos rebaños, con esos mercadores repletos de dinero. Todos ellos magníficas presas para los ladrones. Hermano, dime la verdad. ¿Sabías que esto iba a suceder? Jesús responde, muchas veces os he dicho que leo en los corazones y que cuando el Padre no dispone de otro modo, no ignoro lo que debe suceder. Y el Iscariote insiste, entonces, ¿por qué a veces cometes errores, como lo de ir al encuentro de fariseos que son hostiles o de ciudades que no nos quieren? Jesús le mira fijamente y luego con calma responde, no son errores, es algo inherente a mi misión. Los enfermos tienen necesidad del médico y los ignorantes del maestro. Pero si son buenos médicos y buenos maestros, continuarán yendo a donde están los que rechazan, porque tal es su deber, y yo voy. Vosotros querríais que donde me presentase se desvaneciese toda resistencia. Lo podría hacer, pero no hago violencia a nadie. Persuado. La coerción se usa tan solo en casos muy excepcionales, y solo cuando el espíritu iluminado por Dios
comprende que tal gesto puede ser útil para persuadir de que Dios existe y es el más fuerte, o también en casos de salvación múltiple. En estos mismos términos tiene lugar la siguiente escena. El 19 de noviembre de 1945, cuando Santiago de Zebedeo dice que Jesús conoce los corazones, y Andrés le contesta: entonces, ¿por qué se comporta como lo hace y se mete en dificultades y peligros? Juan de Zebedeo responde que él preguntó al maestro esto y Jesús le contestó: porque debo hacerlo. Debo actuar como si el mundo estuviera compuesto enteramente de criaturas ignorantes pero buenas. A todos les doy la misma doctrina. Así se separarán los hijos de la verdad de los de la mentira. Y que le dijo también Jesús: ve, Juan, esto es como un primer juicio, no universal sino individual. Sobre la base de sus acciones de fe, caridad y justicia serán separados los corderos de las cabras. En el escrito del 30 de mayo de 1945, en esta escena los apóstoles preguntan a Jesús: ¿quién ha sido? Y Jesús responde: no sé quién es, aunque realmente es un hombre justo. Le dice uno de la multitud: es Juan el escriba, y Jesús contenta: bien, ahora lo sé por tus palabras. A propósito de una afirmación de Jesús, no sé quién es, transcribimos la parte esencial de la nota autógrafa de María Valtorta con esta explicación. Y el Padre Eterno, para probar los corazones y separar a los hijos de Dios de la luz, de los hijos de la carne y de las tinieblas, permitía en presencia de los apóstoles, de los discípulos y muchedumbres, algunas lagunas en el omnímodo conocimiento de su Hijo, similares a estas preguntas y respuestas. ¿Quién es este? No le conozco. Y ello lo permitía por los hombres y también por su Hijo amado, para prepararle a la gran oscuridad de la hora de las tinieblas, el abandono del Padre, habiendo venido a ser anatema por nosotros. Y en el escrito del 23 de noviembre de 1945, la última parte de la explicación anterior sirve para dar un significado profundo a la desconcertante amnesia de Jesús que encontramos en este capítulo, donde Bartolomé pregunta a Jesús si no sería mejor marchar pasando del otro lado del Jordán. Jesús, pasando la mano por la frente, con aire de cansado, como quien no logra comprender bien, y en voz baja dice: no lo sé todavía, Bartolomé. Qué desconsuelo, dolor, tristeza ondea en la voz de Jesús. Bartolomé, preocupado, le pregunta: Maestro, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres que haga por ti, el viejo Natanael? Y Jesús le contesta: nada, Bartolomé, tus oraciones, para que vea bien lo que tengo que hacer. Y a este último escrito del 2 de noviembre de 1945. Por último, en este episodio hay una afirmación clara que debe tenerse en cuenta cada vez que en esta obra se habla del conocimiento que Jesús tiene como Dios y como hombre. Jesús llora por la partida a Antioquía de Juan de Endor y de Cíntica, partida causada por las insidias del Sanedrín con la complicidad de Judas Iscariote. Jesús se ha recluido en un pasaje solitario, concretamente en un monte, para llorar su pena. Han partido. Es Jesús hablando. ¿Y por qué? ¿Y por quién? ¿Por qué he tenido que dar este dolor y a mí mismo también? Si ya el mundo me llena de dolor, mi jornada. Punto suspensivo. Judas. Punto suspensivo.
Luego parece responder a un interlocutor invisible. Para hacerlo, se yergue en pie. Soy hombre, Padre, soy el hombre. La virtud de la amistad, herida y arrancada de mí, se lamenta y se retuerce dolorosamente. Sé que debo sufrir todo, lo sé. Como Dios, lo sé. Y como Dios lo quiero por el bien del mundo. También como hombre lo sé, porque mi Espíritu Divino le comunica a mi humanidad. Y también como hombre lo quiero por el bien del mundo. Pero qué dolor, Padre mía. Esta hora es más penosa que la que viví con mi espíritu y el tuyo en el desierto. Y es mucho más fuerte la tentación presente de no amar y de no soportar a mi lado a ese ser legamoso y tortuoso que tiene por nombre Judas, causa de mucho dolor, que hasta la saciedad como y bebo, y que tortura las almas a las que yo había dado paz. Ahora vamos a escuchar sobre la omnisciencia de Jesús. Esta palabra significa que lo sabía todo, o saberlo todo, o conocerlo todo. Dice así el autor de este artículo. Las referencias de ignorancia de Jesús en la obra valtortiana no están en contradicción con las frecuentes declaraciones de su omnisciencia. Estas últimas, entre otras muchas, se encuentran, por ejemplo, en los siguientes episodios. 12 de octubre 1944. Juan y Santiago Zebedeo y Andrés han comunicado a Pedro su encuentro con Jesús. Le dicen, es el Mesías porque sabe todo. Te oye. Pedro, a pesar de que no comprende cómo a tres ignorantes haya podido manifestarse el Mesías, se pone en camino con ellos y va donde Jesús. Pero Pedro, después de algunos metros, se detiene, coge a Juan por un brazo y pregunta, «¿Has dicho que sabe todo y que oye todo?» Juan le dice, «Sí, imagínate que cuando nosotros, viendo la luna alta, dijimos, ¿quién sabe lo que estará haciendo Simón?» Él contestó, «Está echando la red y no sabe resignarse a tener que estar haciéndolo solo, porque vosotros no habéis salido con la barca gemela en una noche tan buena como esta para pescar. No sabe que dentro de poco ya no pescará sino con otras redes y no conseguirá sino otros peces». El escrito del 26 de octubre de 1944. Jesús se dirige a sus discípulos. Amigos, ¿y quién es perfecto sino Dios? En verdad os digo que no por mí soy perfecto, si creéis que soy un profeta. Ningún hombre es perfecto, pero yo soy perfecto, porque el que os habla es el Verbo del Padre. Sale de Dios su pensamiento y se hace palabra. Tengo la perfección en mí, y como tal me debéis creer, si creéis que soy el Verbo del Padre. Y no obstante, a pesar de todo lo que estáis viendo, amigos, yo quiero que se me llame el Hijo del Hombre, porque me aniquilo al tomar sobre mí todas las miserias del hombre para llevarlas, mi primer patíbulo, y anularlas después de haberlas llevado, sin ser mías. Llevarlas, no tenerlas. Qué peso, amigos, mas lo llevo con alegría. Es una alegría para mí llevarlo, porque siendo yo el Hijo del Hombre, haré del hombre un hijo de Dios como el primer día.
Jesús está hablando con dulzura, sentado a la pobre mesa, gesticulando serenamente con las manos sobre la mesa, el rostro un poco inclinado, iluminado de abajo arriba, con la lamparita de aceite que está colocada sobre la mesa. La sonrisa da expresión al rostro de Jesús. Cuando enseña es majestuoso, pero al mismo tiempo amigable en su trato. Los discípulos le escuchan atentos. Otro escrito del 17 de enero de 1945. Jesús ha llegado con Judas Iscariote, Juan Zebedeo y Simón Zelote al monte donde él, durante 40 días, se había preparado con el ayuno y la oración para la misión. Judas Iscariote no comprende este proceder de Jesús. Jesús le dice: Judas, ¿a dónde querrías que hubiera ido a prepararme? Judas, perplejo, desorientado, al fin responde: No sé, pensaba con algunos rabíes, con los esenios, no sé. Jesús: ¿y podría encontrar un rabí que me dijese más de lo que me decía la potencia y sabiduría de Dios? ¿Y podía yo, Verbo eterno del Padre, yo, que era cuando el Padre creó al hombre, y que sé de qué espíritu inmortal y animado, y de qué poder de juicio libre y capaz ha dotado Dios al hombre? ¿Podía yo ir a procurarme ciencia y adiestramiento a donde aquellos que niegan la inmortalidad del alma, negando la resurrección final, y niegan la libertad de acción del hombre, imputando virtudes y vicios, acciones santas y perversas, al destino que consideran fatal e invencible? No, no. Otra lectura el 17 de enero de 1945. Esta escena es continuación de la anterior. Jesús con Juan, Simón Zelote y Judas Iscariote. Una vez que han visitado el monte del ayuno, han llegado a la peña de las tentaciones. Jesús les dice: Una vez hubo un hombre que me preguntó si alguna vez había sido tentado, que me preguntó si no había pecado nunca, que me preguntó si en la tentación no había cedido nunca, y que se maravilló porque yo, el Mesías, había solicitado para resistir la ayuda del Padre, diciendo: Padre, no me dejes caer en la tentación. Jesús está hablando, despacio, con calma, como si estuviera contando un hecho ignorado. Judas baja la cabeza como molesto. Él fue quien había hecho hace unos días las preguntas, pero los otros están tan centrados en mirar a Jesús que eso les pasa desapercibido. Jesús prosigue: Ahora vosotros, amigos míos, podéis saber lo que tan solo superfluamente supo aquel hombre. Después del bautismo estaba yo limpio, pero no se está nunca suficientemente limpio respecto al Altísimo. Y la humildad en decir: soy hombre y pecador, expresión que se refiere a los hombres en general, es ya bautismo que hace limpio el corazón. Yo vine aquí. Me había llamado el Cordero de Dios, aquel que, santo y profeta, veía la verdad y veía bajar al Espíritu sobre el Verbo y ungirle con su crisma de amor, mientras la voz del Padre llenaba los cielos de su sonido al decir: He aquí a mi Hijo amado, en quien me he complacido. Tú, Juan, estabas presente cuando el Bautista repitió las palabras. Después del bautismo, a pesar de estar limpio por naturaleza y limpio por figura, quise, entre comillas, prepararme. Sí, Judas, mírame, que mi ojo te diga lo que aún la boca no dice.
Mírame, Judas, mira a tu maestro, que no se sintió superior al hombre por ser el Mesías, y que por el contrario, sabiendo que era el hombre, quiso serlo en todo, excepto en condescender al mal. Eso es, así, para prepararse a ser maestro, es menester haber sido discípulo. Yo, como Dios, sabía todo con mi inteligencia. Incluso yo podía comprender las luchas del hombre debido a mi poder intelectivo e intelectualmente. Pero un día algún pobre amigo mío, algún pobre hijo mío, podría haber podido decir y decirme: tú no sabes qué es ser hombre y tener sentidos y pasiones. Habría sido un justo reproche. Vine aquí, mejor dicho, allí, a aquel monte para prepararme, no solo a la misión, sino también a la tentación. ¿Veis? Aquí donde estáis vosotros, yo fui tentado. ¿Por quién? ¿Por un mortal? No. Demasiado débil habría sido su poder. Fui tentado por Satanás directamente. Estaba ya agotado. Hacía 40 días que no probaba alimento. Pero mientras había estado sumergido en la oración, todo se había anulado en el gozo que significa el hablar con Dios. Más que anulado, el dolor se había hecho soportable. Lo sentía como una molestia de la materia, circunscrito a la sola materia. Después volví al mundo, a los caminos del mundo, y sentí las necesidades de quien está en el mundo. Tuve hambre, tuve sed, sentí el frío hiriente de la noche del desierto, sentí el cuerpo agotado por la falta de descanso y de lecho, y por las largas caminatas hechas en condiciones de debilidad, tal que me impedían continuar. Porque yo también tengo un cuerpo, amigos, un cuerpo verdadero, sujeto a las mismas debilidades que tiene todo cuerpo. Y con el cuerpo tengo un corazón. Siguiente escrito, del 22 de marzo de 1945. Jesús habla sobre el pasaje de Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y comenta Jesús: no tengáis miedo, soy pequeño, un niño, mas si bien crezco según la humanidad en estatura, sabiduría y gracia ante los ojos de los hombres, yo soy el perfecto en cuanto que soy el Hijo del Padre, y por eso sé conducirme con perfección, sirviendo al Padre, haciendo resplandecer su luz, sirviendo a Dios, conservándole el Salvador. Escrito el 28 de junio de 1945. Jesús, que ha llegado a Jerusalén con todos sus apóstoles excepto Judas Iscariote para celebrar la Pascua, se dirige ahora más allá del Getsemaní, al monte de los Olivos, donde les va a enseñar por primera vez el Padre Nuestro. Les dice: venid conmigo, os llevo a que coronemos la Pascua con una perla singular y deseada. Por este motivo he querido estar con vosotros, mis apóstoles. Gracias, amigos, por el amor que me profesáis. Si pudieseis ver cómo me consuela, os quedaríais asombrados. Lo estoy viendo. Yo me muevo entre continuas contrariedades y desilusiones. Desilusiones por vosotros. Convenceros de que por mí no tengo ninguna desilusión, pues no me ha sido concedida el don de ignorar. También por esta razón os aconsejo que os dejéis guiar por mí. Si permito esto o aquello, no pongáis ningún obstáculo. Si no intervengo para poner fin a algo, no os toméis la iniciativa de hacerlo vosotros.
cada cosa a su debido tiempo. Tened sobre todo confianza en mí. Otro escrito del 29 de junio de 1945. En el encuentro con las romanas Plautina, Valeria, Lidia, el soldado romano Publio Quintiliano, etc., Jesús les hace una descripción minuciosa de los templos romanos al comparar la fe y el alma con la parábola de los templos. Ellos le dicen: «Pero si nos consta que no has salido nunca de Palestina». Jesús contesta: «Nunca he salido para ir a Roma o a Atenas, pero no ignoro su arquitectura. En el genio del hombre que decoró el Partenón, yo estaba presente, porque yo estoy donde quiera que haya vida y manifestación de vida, donde quiera que un sabio piense, un escultor esculpa, un poeta componga, una madre cante curvada hacia su cuna, un hombre trabaje, un ser vivo respire, un animal viva, un árbol vegete. Allí estoy yo, junto a aquel de quien procedo». En el estruendo del terremoto o el fragor de los rayos, en la luz de las estrellas o en el curso de las mareas, en el vuelo del águila y en el zumbido del mosquito, yo estoy presente con el Creador Altísimo. Yo sé todo, tanto el pensamiento como las obras humanas. Siguiente escrito, 14 de julio de 1945. Jesús ha llegado con sus apóstoles a Ascalón, una ciudad filistea. Sus apóstoles le preguntan: «¿Por dónde entramos, Señor?» «Venid, sé por dónde entrar». «¿Has estado alguna vez aquí?» «Una vez de niño. No creo que recuerde cómo es, pero sé por dónde se pasa». Santiago Zebedeo observa: «Extraño, he notado muchas veces que tú no yerras nunca el camino. Alguna vez te hemos hecho confundir nosotros. Tú parece como si hubieras estado en todos los sitios por donde te mueves». Jesús sonríe, pero no responde. Escrito del 2 de noviembre de 1945. Jesús sigue orando por Judas. «Padre, lo sé, lo veo, mientras aquí sufro y sufriré, y te ofrezco mi sufrir por su conversión y por los que me han sido arrancados de los brazos, que con el corazón traspasado del dolor se dirigen a su destino. Él se vende para ser más grande que yo, más que el Hijo del Hombre. Soy yo, ¿no es verdad, el Hijo del Hombre? Sí, pero no soy el único que lo es. La humanidad, la Eva fecunda, ha engendrado hijos, y si yo soy Abel, el inocente, no falta un Caín en la descendencia de la humanidad. Y si soy el primogénito, ¿por qué soy como deberían haber sido los hijos del hombre, sin mancha ante tus ojos? Él, el engendrado en pecado, es el primero de aquello que vinieron a ser después de que mordieron el fruto envenenado. Y ahora, no contento con tener dentro de sí los incentivos repugnantes y blasfemos de la mentira, la anticaridad, la sed de sangre, la ambición de dinero, la soberbia y la lujuria, se entrega a Satanás para ser, él que podía convertirse en ángel, un demonio. Y Lucifer quiso ser semejante a Dios y por esto fue arrojado del paraíso. Convertido en demonio, vive en el infierno. Padre, oh Padre mío, yo le amo, todavía le amo. Es un hombre, es uno de aquellos por los cuales te dejé. Por mi humillación, sálvale. Concédeme que le redima, Señor Altísimo. Esta penitencia es más por él que por los demás. Oh, comprendo la inutilidad de lo que pido. Yo,
que conozco todo cuanto existe. Pero, Padre mío, no veas en mí por un momento a tu Verbo. Contempla solo mi humanidad de hombre justo y permite que yo, por un instante, pueda ser solo el hombre en gracia tuya, el hombre que no conoce el futuro, que puede forjarse ilusiones. Siguiente, 23 de noviembre de 1945. Judas, que no sabe, ha estado ausente todo ese tiempo, que Juan de Endor y Cíntica están ya a buen recaudo en Antioquía, se ha puesto a buscarlos recorriendo lugares y amistades para dar con su paradero. Por otra parte, también ha vuelto a sus correrías lujuriosas, como esta pasada noche. Por la mañana aparece con una cara muy deslucida y llama la atención de los apóstoles. Judas dice: la penitencia da un corazón alegre y también humildad y generosidad. Maestro, perdona a tu necio Judas. Y Jesús: habríamos podido orar juntos. Judas se ríe y dice: no podías orar conmigo esta noche, estar donde estaba yo. Y Jesús: no podía y no podré nunca, en efecto, compartir abrazos de mi espíritu y mi Padre con un tercero, todo carne y sangre como eres tú, y en los lugares a donde tú vas. Amo la soledad poblada de ángeles para olvidar que el hombre es un hedor de carne corrompida por la sensualidad, el oro, el mundo y Satanás. Judas ya no se ríe. Responde serio: tienes razón, tu espíritu ha visto la verdad. Escrito del 24 de noviembre de 1945. Este episodio es continuación del anterior. Judas le dice: Maestro, ayer me pasé de la raya. Te he insultado, te he dicho que acabaré odiándote. He dicho estas blasfemias. ¿Pueden acaso serme perdonadas? Jesús: el mayor pecado, Judas, es desesperar de la misericordia divina. Tengo dicho: todo pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado. Porque yo he venido para perdonar, salvar, llevar al cielo, Judas. ¿Por qué quieres perder el cielo? Judas: ¿pero no te causo repulsa? Jesús: sí, pero el amor es mayor que la repulsa. Judas, pobre leproso, el mayor leproso de Israel, ven a invocar la salud a aquel que te la puede dar. Judas: dame la salud, maestro. Jesús: no así. No hay arrepentimiento verdadero y voluntad firme. Hay solo un conato de amor sobreviviente por mí, pero enteramente humano. No es malo, es el primer paso. Cultívalo e injértalo en el sobrenatural. Haz de ello un verdadero amor por mí. Yo espero, sé esperar y oro. Soy yo quien suple en esta espera a tu ángel disgustado. Mi piedad, mi amor, mi paciencia, siendo perfectos, son superiores a los angélicos y pueden permanecer a tu lado en medio de los desagradables hedores de lo que te fermenta en el corazón para ayudarte. Judas se estremece y pálido pregunta: ¿pero tú sabes realmente lo que he hecho? Jesús: todo, Judas. ¿Quieres que te lo diga o prefieres que te ahorre esta humillación? Judas: bueno, es que no puedo creer. Jesús: bien, entonces vamos a recorrer hacia atrás el camino y a decirle al incrédulo la verdad. Esta mañana ya has mentido más de una vez sobre el dinero y sobre cómo has pasado la noche. Tú ayer por la noche has tratado de ahogar en la lujuria todos tus otros sentimientos, todos los odios, los remordimientos. Tú, Judas,
basta, basta, por caridad, no sigas o huiré de tu presencia. Jesús: deberías, por el contrario, abrazarte a mis rodillas pidiendo perdón. Judas: sí, sí, perdón, Maestro mío, perdón, ayúdame, ayúdame, es más fuerte que yo, todo es más fuerte que yo. Jesús: todo menos el amor que deberías tener por tu Jesús. Pero ven aquí para vencerte la tentación y librarte de ella. Y le toma entre sus brazos y llora silenciosamente encima de la cabeza morena de Judas. Diciembre 5 de 1945. Por último, el sorprendente episodio sobre el tributo que Jesús debía pagar al templo, para lo cual Jesús, mostrando una soberanía sobre todo lo creado, da esta encomienda a Pedro: Simón de Jonás, ve a la orilla del mar y echa lo más lejos que puedas un sedal provisto de un anzuelo resistente. En cuanto pique el pez, tira hacia ti. Será un pez grande. En la orilla, ábrele la boca. Encontrarás dentro un estáter. Tómalo, ve donde aquellos dos y paga por mí y por ti. Luego trae el pez. Lo asaremos y comeremos.